Leo la palabra y lo hago a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, yo le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó porque fue grande su ruina. Perdón. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bendecida está la palabra del Señor. Y en el orden y la línea de pensamiento que venimos trayendo, acordaros que estuvimos hablando el domingo pasado acerca de lo que tiene que ver con la figura de Adán y la figura de Cristo. Adán es el padre de toda la creación humana en base a carne y sangre. Cristo es la cabeza, el padre y la representación de toda la creación redimida, que no es carne y sangre, que es espíritu vivificante. Entonces, en base a eso, estuvimos hablando de que en Adán, dice la Biblia, todos mueren. Y en Cristo, todos son vivificados, todos son resucitados. Y nosotros tenemos que ir cogiendo conciencia de esa verdad, asimilándola en nuestro entendimiento hasta que el Espíritu la imprima, la grabe en nuestra conciencia. Estuvimos hablando de que tú te imaginase que ha fallecido, que tus abuelos, o tus tatarabuelos, o tus antepasados murieron, o murió el padre de tu madre o de tu padre, murió pequeño. Entonces tú dices, entonces yo no hubiera venido. ¿Cómo es que yo he llegado hasta aquí? Es que eso es lo que Dios está diciendo, que el abuelo, el tatarabuelo, al final tú llegas a Adán y yo también. Pues en Adán todos hemos muerto. Es como cuando nace una criatura y resulta que ha nacido muerta. Entonces, para existir para Dios, te tiene que traer el Espíritu Santo ¿a dónde? A Cristo. ¿Sí o no? Para tú ser sevillano legítimamente, ¿qué se te exige? Haber nacido en Sevilla, ¿no? Puedes ser sevillano por adopción porque llevas aquí muchos años, o puedes tener la nacionalidad española porque te la han concedido, pero legítimamente se te exige tener tus padres, descendencia sanguínea, nativos del lugar, y haber nacido allí. Para ser cristiano, ¿qué se te va a exigir? Nacer en Cristo. Cuando nacemos de carne y de sangre, de voluntad de carne y de sangre, nacemos muertos para Dios. Y Dios ha tenido que trazar un sistema de justicia legal para hacernos existir delante de Él. Y es que tienes que morir con la nacionalidad y la identidad que traes en Adán y volver a nacer en Cristo. De ahí la conversación que Jesús tiene con Nicodemo y le dice: Nico, versión sevillana, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque el ser humano en Adán nace ciego, nace sordo, nace sin entendimiento, está muerto para Dios. Dice Efesios 2:1: y estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados,
Él nos dio vida. Entonces la vida la recibimos ¿dónde? En Cristo. Es más, estuvimos hablando de que hasta que Cristo no vino a este mundo, que en la línea de tiempo de la Biblia vino a los 4000 años desde que Adán estaba aquí, hasta que Cristo no vino, no hubo luz ninguna en la tierra, ningún ser humano para con Dios. Todos los que vinieron antes de Cristo, Dios tuvo que tratar con ellos en la figura y en la sombra. Dios le habló a los padres por los profetas, de muchas formas y maneras, pero ahora en los postreros días ha determinado hablarnos ¿cómo? Por el Hijo. Ya es la sustancia, ya es la esencia. Dios está revelando su sustancia misma, es Cristo. Cristo es la sustancia misma de Dios, vertida en una vasija de barro llamada Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es Dios manifestado en carne. Entonces, si la sombra se ha ido acercando, tú sabes que cuando una sombra se te acerca y tú estás aquí, sabes que viene alguien. Ya la sombra se acercó hasta el punto de que se ha manifestado en sustancia, en cuerpo. Es Cristo. Entonces ya Dios no le va a hablar al hombre más a través de figuras y de sombras. Ha quedado establecido en el nuevo pacto, que es el nuevo convenio entre Dios y los hombres, ¿vale? Que es la verdad presente. Cuando la Biblia habla de la verdad presente, no te está hablando en una terminología humana y línea temporal. No, te está hablando en términos de eternidad. Ya nosotros hemos entrado en un eterno presente. Ya no hablamos como antes. El ser humano está diseñado para entender los tiempos y las edades en pasado, presente y futuro. Pero cuando Dios habla, tú lo vas a ver que está libre de tanto pretérito y tanto tiempo. Porque habla desde la eternidad, con carácter de eternidad, y te lleva cada vez que habla a su propósito eterno, para meter eternidad en tu mente. El hombre natural no entiende, dice que Dios hizo al hombre con eternidad, y el hombre no llega a entender, porque le falta que el Espíritu de Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Entonces no llega a entender la obra de Dios. Pero cuando Dios te instala porque te trae Cristo, tú naces de nuevo. Y empieza un nuevo cimiento en tu vida, una nueva base y una edificación sobre ese cimiento. Entonces cuando Jesús habló en el capítulo 5 de Mateo, mira, la constitución, no española, sino la constitución celestial, la constitución del reino, tú la vas a encontrar en el sermón de la montaña. Y vas a ver: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque eso serán llamados de Dios. Y vas a ver toda la constitución y cómo Jesús habla de la oración, de la ira, de los enemigos. Habló de muchas cosas, y cuando acabó su discurso lo acabó con esta clausura y dijo, porque nosotros muchas veces dice, la Biblia dice ahí, sí, pero dale recorrido. Esto que yo he leído es el final del discurso del monte, que se le llama como el sermón del monte. Y acabó diciendo: el que oye estas palabras que yo he dicho, no hay, te tienes que remontar todo el capítulo 5. Dice: y las hace, yo le compararé a un hombre que coge su vida y la edifica en la roca. O sea, que estar edificado en la roca, si tú quieres saber qué es lo que es la práctica, tienes que recorrerte ahora capítulo 7 hacia atrás, capítulo 6 y capítulo 5. Y tú vas a ver cómo Jesús te ordena amar a tus enemigos, a sobreponerte sobre la ira, sobre la ansiedad. Te ordena que busques el reino y su justicia como prioridad en tu vida. Y eso es imposible de hacer a menos que no tenga el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, si nosotros estamos fundamentados en la roca, tú te tienes que analizar a ti mismo y yo a mí, y examinarte, como dice Pablo: examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Significa si estás en la roca, porque en la roca no se puede estar sin fe. Es un reino con una constitución, que es la roca, y ahora dentro de ese reino hay un sistema económico en la fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la sustancia de las cosas inciertas, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Como Dios te revele una cosa a través de su Espíritu y es por medio de la fe, tú ya no necesitas ni verla ni tocarla. Esa revelación es más exacta que la del tacto y que la de la vista. Pero todavía hay hermanos, hermanas y gente en la iglesia que necesita ver, porque no anda por fe, anda por vista. Y la Biblia dice que no andamos por vista, sino que por fe andamos. Y podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque viene la revelación del Espíritu. Te mete en tu corazón la certeza de las cosas. Cuando Dios habla no te deja en duda, no te deja titubeando. Tú aprendes a escuchar su voz y te da certeza de las cosas. Le dice Dios a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y sal. Y bueno, ¿para dónde voy? Ya te mostraré. Y ahí tienes tú a Abraham cogiendo toda su gente y salió donde dice, sale, dice, y no sabía dónde iba, dice. ¿Y cómo lo hizo? Dice, por la fe. Esta gente que andaron en la figura y la sombra, oye lo que te dice ahora. Estos patriarcas y esta gente que vinieron antes de la luz, que trataron con Dios y Dios con ellos en la figura y la sombra, participaron de una fe a crédito. ¿Sabes lo que es eso? Dios depositó en ellos la fe de Cristo. Y ellos lo hicieron antes de la cruz, o sea, una fe a crédito. ¿Sabes lo que es un crédito, no? El banco te da a ti un dinero, tú ya dispones de él, pero ahora se lo tienes que devolver. Pero los patriarcas participaron de una fe a crédito. Lo único que pasa es que ellos no le devolvieron esa fe, sino que cuando viene Cristo, Él deposita la fe de la que participaron los patriarcas. Porque los patriarcas no son salvos por obras, son salvos por fe. Porque en la palabra, antes y después de la cruz, todo es por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y eso lo dijeron los profetas. Esa fe vino Cristo y la depositó en la cruz, para que nadie se gloríe, porque toda la gloria es de Él, porque todo es en Él, por Él y para Él. Pero cuando nosotros analizamos ahora el tema de los cimientos, yo tengo que preguntarme en esta mañana, ¿dónde estoy yo fundamentado? ¿Cuál es el fundamento o el cimiento de mi vida? ¿Es Cristo? ¿O tengo mi vida fundamentada en la arena? ¿Sabe lo que es la arena? La arena es un fundamento que le pertenece a Adán. Y la roca es un fundamento que le pertenece a Cristo. Por eso cuando Pedro revela a Cristo aquel día donde Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y dijeron, Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres Jeremías. Y Jesús les vertió la pregunta, dice, ¿y ustedes? ¿Quién decía ustedes que soy yo? Y dice la Biblia que vino una revelación, ¿ves? Tuvo que entrar luz en la mente de Pedro y en el corazón. Y dijo, tú eres, le dijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús intervino y dijo, bienaventurado tú eres. Le dijo, Simón, hijo de Jonás. El padre de Pedro era Jonás, pero Pedro hasta entonces se llamaba Simón, que significa paja. Y ese día Jesús le cambia el nombre, dijo, yo te digo a ti que tú ahora eres Pedro, que significa piedra pequeña. Y dijo, y sobre esa roca, que es donde los católicos piensan que la roca es Pedro, no, la roca que acababa de salir de la boca de Pedro, la gran revelación de que Cristo era el Hijo del Dios viviente de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, la roca, ¿quién es? Es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo tengo que tener esa revelación en mi vida. Yo he edificado mi vida en el Hijo del Dios viviente, en el único Hijo que Dios tiene, que es agradable, que lo complace en todo, en Cristo. Pero como yo esté sobre la arena, entonces yo estoy con la mente de Adán.
La arena por sí misma, o sea, la mente de Adán por sí misma busca la manera de hacer las cosas, pero todo es nacido de la carne. ¿Sabéis lo que dijo Cristo acerca de esto? Que lo que nace de la carne, ¿sabéis por qué lo dijo? Porque la carne algunas veces tiene apariencia de grandeza. Y tú en la carne puede haber sabiduría, ciencia, grandeza, estatus, vanagloria, posesiones, riqueza, sabiduría. Pues todo eso, dijo, aunque tú veas que todo eso, dice, lo que nace de la carne, carnes. Como decía un hermano, eso no llega ni al techo. Hay una sabiduría también, pero es animal, es terrenal, y dice Santiago, y es diabólica. Hay una grandeza. Jesucristo dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Entonces nosotros tenemos que analizar lo que tiene que ver con el fundamento de nuestras vidas. El cimiento donde yo estoy parado, ¿es Cristo o es Adán? Claro, el impulso tuyo como creyente dice, no, yo estoy en Cristo. Claro, yo también lo digo. Ahora, párate y piensa. Porque Jesús dijo, si tú estás fundamentado en la roca, entonces yo te voy a comparar a un hombre. Porque estás fundamentado en la roca, no dice, yo estoy en la roca, no. Si tú has escuchado las palabras y las haces, tú estás en la roca. Es que eso no se puede hacer, con el Espíritu sí se puede hacer. Dice que vinieron lluvias, vinieron ríos, vinieron vientos, y aquella casa que dice, permaneció. El río tipifica también muchas veces al enemigo. Dijo el profeta, aunque el enemigo se levante como río, dijo, Jehová planta la bandera. ¿Cuántas veces el enemigo no está zarandeando y atacando tu vida? Probando tu vida. Y tú muchas veces no estás detectando que es el enemigo y estás resistiendo al enemigo con armas carnales, con fundamento de la arena, y no lo estás haciendo con las armas espirituales. Dijo Pablo, porque las armas de nuestra milicia o de nuestra batalla no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Dice, para destruir toda fortaleza y todo argumento que se levanta contra la obediencia a Cristo. Muchas veces nuestra carne está operando, por eso que esto al final se define, se resume en con qué mentalidad yo estoy operando, o sea, qué sistema operativo tengo yo. Estoy operando con el iPhone. No dicen eso. O con el Android. O tengo yo la mente de Cristo. Cada prueba, cada río que se levanta, cada viento que viene, cada lluvia, son las pruebas diarias. Ahí yo declaro con qué patrón, con qué mentalidad yo estoy viviendo, me estoy proyectando. Si estoy en la roca, yo estoy visualizando, tengo luz. Dios me ha trazado un propósito, y además el propósito está definido. ¿Por qué? Porque es eterno. Muchas veces yo cuando estábamos los martes, ¿acordáis? Vamos a venir a orar como cuerpo, no podemos venir a orar como miembro. Como miembro ora tú en tu casa, tienes tu comunión con el Señor. Ahora vienes aquí como cuerpo, sí, te tienes que definir una mentalidad de que vengo a orar con mentalidad ¿de qué? De propósito. Pero vengo con ¿qué? Con mentalidad de problema y con mentalidad de necesidad. Y llego aquí y le suelto al Señor todas mis angustias, todas mis penas, todas mis tristezas y todas mis necesidades. Eso es miembro, eso es niñez, estoy en la arena. Con propósito eterno. Tengo que saber quién soy, dónde estoy establecido. Si estoy en lugares celestiales, sentado juntamente con Cristo, yo estoy gobernando. Yo estoy reinando. Como cuando se reúne la cámara
allí en el Senado, ellos van, entre comillas, ¿no? Lo que van es a ejercer leyes y decretos para gobernar la nación. Aunque la realidad es otra cosa, pero esa es la función con la que se reúne. Cuando venimos los martes o vamos al culto de oración, de intercesión como cuerpo, ¿a qué vamos? Vamos a ejercer dominio, autoridad, delante de Dios, sabiendo quién soy y dónde Dios me ha colocado. Yo no puedo decir que estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Para qué? Para venir a dictar, para venir a decretar, para venir a decir, Dios mío, con autoridad, porque dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para la oportunidad. No, yo vengo allí. No. Entonces, declaro una cosa con mi boca, pero en mi mente está en otra parte. Soy arena. Entonces yo tengo que analizarme a mí mismo si yo he creído a Dios. Yo tengo que analizarme si yo estoy firme en mi pensamiento delante de Dios. El que tiene su vida sobre la roca establecida es una persona que ha nacido de nuevo. Pero el que tiene su vida en la arena es una persona que no ha nacido de nuevo. Todavía ni ha visto el reino, ni sabe nada. Mira la conversación de Jesús y Nicodemo. Mírala. Nicodemo operando con la mente natural, intentando de entender la mente celestial. Y le dice Jesús, Nicodemo, si te he hablado cosas terrenales o naturales y no las entiendes, ¿qué harás cuando te hable las celestiales? Y le dice, si no nace de nuevo, y Nicodemo, como no tiene la mente de Cristo y tiene un patrón viejo, dice, ¿nace de nuevo? Mira el razonamiento carnal al lado de una expresión espiritual. Dice, nacer de nuevo. Pero como yo ya siendo viejo voy a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre. Así estamos muchos de nosotros tratando de entender a Dios con la mente de Adán. Yo no sé si yo me explico en esta mañana. Es como si tú quieras coger un ciego, como hablábamos el otro día, y ahora le tienes que explicar que él lo entienda o que lo vea, ¿eh? ¿Qué es el color azul? Pues te puede pegar 6 eternidades y nunca lo va a entender. Pues está ciego. Hasta que no entre la luz en nuestro espíritu, no vamos a entender el plan de Dios. Hay otra edificación, pero ya no en el cimiento, sino sobre el cimiento. Dice el apóstol Pablo, nadie puede poner otro cimiento o otro fundamento que el que yo puse como perito arquitecto, el cual es que es Cristo. Pero dice, pero mire cada uno como sobreedifica. Gente que no entiende el fundamento, hermano, que no entiende qué significa el nuevo nacimiento o la salvación o la justicia en Cristo, no sabe cómo se ha gestionado eso. Ahora viene a Cristo, son salvos porque le han entregado su corazón y ha habido una convicción de pecado, o sea, se han arrepentido y ahora quieren edificar su vida. Oye esto, en el cimiento legal que es el sacrificio de Cristo, quieren edificar su vida con la mente de Adán. No sé si yo me explico. ¿Cómo si hacemos aquí un cimiento gigantesco de hormigón, lo más grande del mundo entero? Invertimos aquí como si fuéramos a poner aquí la Torre Pelle encima. Ya resulta que después de haber hecho un cimiento gigantesco le ponemos una casita de madera. Eso no coordina, eso no encaja. ¿Por qué la gente está edificando con materiales de la carne, con una mentalidad de la carne sobre Cristo? Porque no ha entendido el sacrificio, no ha entendido la justicia de Cristo. Por eso tenemos un montón de gente en la iglesia, oye esto, que dice que es de Cristo, pero su vida está llena de orgullo, de vanidad, de arrogancia, de altivez, de soberbia y de un montón de cosas que no le pertenecen a Cristo. Y todo eso yo lo tengo que analizar delante de Dios fríamente. No en la prueba, no, en frío. Yo me tengo que aprender a analizar dónde yo estoy fundamentado. ¿Estoy operando con la mente natural o con la mente espiritual?
Ustedes ven que yo llego, me siento tranquilo, intento de compartir la palabra de una forma. Yo antes era de otra forma, ¿no? Dios me ha ido procesando. Pero tú sabes que hay mensajes de, hermano, gloria a Dios, y esto, y aquello, y vamos a hacer, y esto, y cuántos hermanos dicen, amén, y me pego yo una hora aquí, pegando gritos, moviendo, y tú ahí, y cuando te das cuenta tú sales de aquí motivado, motivadísimo, pero no sales edificado, porque no te has puesto a pensar. Es más, no te has dejado momento para pensar. Todo el tiempo te he tenido, esto, ¿no? Como decía uno, ahora llega a la casa. ¿Cuándo está el culto? El culto ha estado tremendo, hermano. Ese hermano ha sido terrible. Un predicador de fuego y dale y tome. Pero ¿qué es lo que ha enseñado? Dice. Fíjate. Bueno, no me acuerdo, pero escúchame. Tremendo la palabra, ¿eh? Culto de fuego total. Pero ¿qué ha enseñado? Y no, porque todo es humo. Todo es motivación. Tengo una palabra tremenda de Dios para ti hoy, hermano. ¿Tú no has visto esos predicadores? Vengo hoy con una palabra tremenda de parte de Dios. Y ya está todo ahí. ¿Ves? Se levanta. ¿Qué se está levantando? La carne. A la carne le encanta las profecías. Haz un pacto con Dios ahí, dicen los predicadores americanos. Pacta con Dios aquí. Y el de la talega ya preparada. No estamos hablando de nada de eso. Todo eso es vanidad, es humo. Cuando llega a la casa otra vez te encuentras con tu realidad. Tú dices, ¿y ahora qué hago yo con el pacto que he hecho yo allí en medio de la motivación? Como si fuera una botella de Coca-Cola que la han meneado. Y cuando se la baja la espuma, me da cuenta que tengo una depresión como un camello encima. Ahora, allí en la soledad, donde no está el predicador motivacional ni hay nada, que está tú con él, ahí es donde se aprende. Como hacía David, se paraba en medio de la soledad, de la persecución de Saúl, de los problemas, de las situaciones, y le decía, alma mía, alaba a Jehová. Y el alma ya quería morirse, y David ya andando, ya le había preparado el diablo ya el manto de luto, y le tenía la corona de flores, y él diciendo, pero ¿por qué andaré yo enlutado? Como quien hiere mi hueso, en medio de una depresión. ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué me está pasando? Y empezó ese hombre en la soledad a razonar con el Espíritu. Y él empezó a decir, yo no me voy a concentrar en los males y las situaciones donde el diablo quiere que yo me concentre. Yo me voy a concentrar en la grandeza y las maravillas de Dios, y le voy a alabar a Él por lo que Él es y no por lo que yo estoy pasando. Eso es. Te saca el Espíritu de Dios los ojos de ti mismo, de tus problemas, de tu situación, y te los pone en Él. Porque aunque tú tengas pruebas, Jehová reina. Aunque tú pases por situaciones, Él sigue reinando. Él es soberano. A Él no lo mueve de su trono nadie, ni lo moverá jamás. Porque ese trono se ha fundamentado en el sacrificio de Cristo. Y el cimiento de su trono, dice el Salmo, es justicia y juicio. Y tenemos que entender el Evangelio por el juicio que se ha hecho en Cristo. Cristo ha atravesado un proceso legal y ha muerto como el maldito más grande que ha pasado por esta tierra. Yo tengo que entender entonces quién soy y dónde estoy parado. Y decía David a su alma, él solo, alma mía, alaba a Jehová, porque grandes son sus beneficios. Porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que saca tu pie del hoyo. Él es el que hace que tú te remontes como el águila. Y en la soledad empezaba, alabado sea Dios. Y ahí, después de ese luto, de esa tiniebla, de ese... ¿Y qué pasa? Venía David vivificado por el Espíritu. Se acordaba de los dichos de Jehová. En tu palabra me has vivificado. Dice, léete el Salmo 119. Te ves a un hombre entonces que sabe de dónde venía y hacia dónde iba, porque Dios le revelaba el proyecto eterno y no lo movía en las emociones, sino que destruía las emociones y las sustituía por las convicciones. Cuando una persona tiene convicciones, en medio de la emoción no toma decisiones, ni cuando llega el problema gordo se viene abajo, y tampoco cuando van las cosas bien, te lo ves tú que estamos arriba, ha aprendido a mantener un equilibrio. ¿Por qué? Porque ya no lo dominan las emociones, lo dominan las convicciones.
Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, dice, y la convicción de lo que no se ve. ¿De qué tú estás convencido hoy aquí ahora mismo? ¿Tienes convicción de algo? ¿O todo está moviéndose y todo depende de la duda y está todavía ahí que no está claro el asunto? Pues te voy a decir una cosa, si tú eres de Cristo y estás en la roca, tu reino es inconmovible. Y por más que te zarandee el enemigo, y por más que se muevan todas las cosas a tu alrededor, Cristo está firme. Ese es el ancla de nuestro alma. Por eso tenemos una esperanza viva, dice la palabra. A ti y a mí nos vienen las pruebas, pero Cristo está firme. Y dice la Biblia que Él es el ancla de nuestro alma. ¿Sabes lo que es eso, no? Que aunque tu alma la zarandeen para allá para acá, el ancla no se mueve. Está anclada al trono de Dios. Y el trono de Dios ha hablado y ha dicho, cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Edificar en la roca o en la arena. Estaba yo meditando sobre todo eso y me vino una pregunta a mi corazón, que ya hemos hablado otras veces, pero sentí esta interrogante. ¿Tu comportamiento es como el que está esperando algo? ¿Una herencia? O sea, ¿estás tú moviéndote con miras de promesa y estás esperando que llegue la promesa? ¿O tú ya has adquirido esa promesa con herencia y tú ya la estás disfrutando? Porque hay gente que se mueve con mentalidad de la promesa. Yo estoy esperando la promesa de Dios. Y ustedes saben que en la Biblia hay promesas. Y los patriarcas, Dios le hizo promesa. Pero la promesa, ¿quién era? ¿Era Cristo? Ya la promesa se ha cumplido. Lo que Dios prometió, ya lo cumplió. Porque ya la promesa vino. Cuando viene Cristo y accedemos a Cristo, entonces ya estamos en la herencia. Por eso dice que Él nos ha habilitado para participar de la herencia con los santos en luz. Tú te tienes que creer eso. Y no estar con una expectativa a la promesa, sino que tú ya has sido sentado en la mesa de Dios en lugares celestiales y tú estás reinando juntamente con Cristo. Tú estás gobernando. Dice que la abundancia de la justicia, el don de la justicia y la abundancia de la gracia es lo que Dios con lo que nos ha habilitado, dice, para gobernar con Él. Y muchos estamos todavía, bueno, a ver si Dios, a ver cómo, y siempre con una parte que no la tenemos clara. Ejecuta de parte de Dios. Muévete como quien Dios ha dicho que tú eres. Ahora, si no te mueves como quien Dios ha dicho que tú eres, hay que cuestionar si le hemos creído. Si necesito llover para hacer. Eso es una interrogante que dentro se te va a responder. Pablo es el perito arquitecto que tiene los planos. Por más revelación que tú tengas lo que es un don del Espíritu, un ministerio dado por Dios, talento de parte de Dios, sabiduría, tú lo tienes. Como tú eso lo pongas en la obra de Dios, lo pongas en tu vida, oye esto, y no lo coloques correctamente conforme a los planos de Dios, eso lo que hace es que estorba tu vida. ¿Entiendes? Dice Proverbio, ¿de qué vale el dinero en la mano del necio si después no tiene sabiduría para administrarlo? Más ventaja hay en la sabiduría que en la necedad. Lo mismo que la luz aventaja las tinieblas. Entonces Dios no te da dinero. ¿Dios te da qué? Sabiduría. Porque la economía de Dios no es dinero. ¿Es qué? Fe. Sabiduría y fe. Y ciencia. ¿Qué le dio Dios a José en Egipto? ¿Dinero? Sabiduría. Eso vino luego.
Cuando apareció la riqueza, el corazón de José estaba tan afianzado en Dios que la riqueza no lo desvió. Le dio riqueza, le dio autoridad, le dio estatus. Pero él llegó con una mano adelante y otra atrás. Así tenemos nosotros que analizar en esta mañana nuestra vida. ¿Estamos en la roca o estamos en la arena? Cuando yo edifico mi vida sobre la roca, que es un cimiento puro, tengo que hacerlo entonces con los materiales del Espíritu. ¿Sí o no? ¿Cuáles eran los materiales del Espíritu? ¿Os acordáis? Oro, plata y piedras preciosas. Si alguno edificare, dijo Pablo, con oro, plata y piedras preciosas. ¿Os acordáis de aquello, verdad? El oro simbolizaba el ¿qué? La gloria de Dios. Cuando tú haces las cosas, ¿qué interés es el que tienes? Que Dios sea glorificado. O todavía estás dando vueltas, girando en torno a tus propios intereses. O si se te daña lo tuyo, ya lo de Dios se queda en un segundo plano, porque verdaderamente el corazón es que está así. Hermano, dice: Señor, yo te ofrezco mi casa, mi coche, mis hijos, mi mujer, todo lo que tengo es tuyo, Señor. ¿Sí o no? Y ahora pone el coche para la obra de Dios, y en el momento que el coche sufre un arañón, se le ensucia un poquito, le pasa esto aquí, hasta ahí llegó el ofrecimiento de Dios. Nada más que pasa más calor de la cuenta, ya no. Nada más que pasa más frío de la cuenta, ya no. Y nada más que... Y tú dices, ¿cómo cogemos esto? ¿Tú vas buscando la gloria de Dios? ¿O vas buscando que no se dañe lo tuyo? Materiales espirituales, materiales del Espíritu, tú siempre tienes que estar buscando que Dios sea glorificado. La plata, que Jesucristo sea quien redima mi vida y la vida de los demás. Las piedras preciosas, la obra del Espíritu, o sea, los recursos del Espíritu Santo. Ahora, cuando edificamos la obra o mi vida, ¿cómo? Con materiales carnales. ¿Qué pasa? Ahí entra mi forma y manera de hacer las cosas. ¿Os acordáis cuando hablábamos de Jacob? Porque yo no os voy a juzgar que tú no quieres lo de Dios. Tú quieres lo de Dios, yo también. ¿Sí o no? Estaba Jacob haciendo un guiso de lentejas y viene Esaú, que era el primogénito. Dame de comer ese guiso, y le dice a Jacob: véndeme la primogenitura. ¿Sabes? Estos hermanitos que siempre te los ves tú en la iglesia pero la mente comercial siempre está trabajando. Te lo vendo, dice. Hermano, préstamelo, dice, te lo vendo. O esto, lo otro, siempre una mente comercial. Véndeme la primogenitura, le dice Esaú, véndemela. Y el otro dice, si uno era carnal, el otro más carnal todavía, dice, bueno, total. La primogenitura, estoy enmayado. El deseo de la carne. El deseo inmediato de mi carne. Y de momento lo tiro todo por la borda y no valoro nada de lo de Dios, porque es que yo tengo hambre. Y porque esos impulsos carnales que nos dominan muchas veces, no tenemos aguante, no tenemos recorrido, no tenemos tramo. Ahí, en lo más mínimo, ¡plá!, saltamos. ¡Ay, que tengo hambre! ¡Ay, que tengo frío! ¡Ay, que tengo calor! ¡Ay, que tengo sueño! ¡Ay, que! Y todo el tiempo el sentido de la carne. Y le dice Pablo a los corintios: yo temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestra sincera fidelidad a Cristo sea desviada a través de los sentidos de la carne. Eva fue desviada por los ojos. ¡Ay! Dice que vio aquel árbol y que era codicioso para alcanzar la sabiduría. ¡Ay! Y se pone a hablar con la serpiente. Y muchas veces nosotros estamos hablando con el enemigo a través de nuestra carne. Esa es frecuencia. La frecuencia modulada de la carne. Y estás hablando con el otro. Pero estás hablando en tus propios razonamientos. Y en tus propios argumentos. Y en tus propios cimientos. Tú no lo sabes.
Yo le decía hace muchos años a una persona, Satanás cuando va a hablar contigo, no se va a presentar, oye mira soy Satanás, no. Va a hablarte en primera persona y va a hacerte pensar como si fueras tú mismo quien está razonando y quien está dando vueltas a la cabeza. Y tú dices, pero ¿cómo va a ser el diablo? Eso soy yo. No, él conoce tu naturaleza caída. Es más, se disfraza que parece que viene hasta del mismo Dios ese pensamiento. Lo santificamos tanto que tú dices, gloria a Dios por la revelación que he recibido. Como aquel hermanito que estaba buscando novia en la iglesia y estaba diciendo, hermano, estoy orando a Dios para que Dios me dé una mujer. Y cada vez que veía una decía, esta es la de Dios. Y hermano, ¿tú estás seguro? Dice, estoy segurísimo, hermano. Esta es. ¿Y tú cómo estás tan seguro? La carne sí que estaba segura. La carne le dispara a todo lo que se mueve. Además rápido. Entonces muchas veces ahí se cometían errores. Y después venían los hermanitos para atrás diciendo, hermano. Y llegaba el pastor y decía, hermano, ¿tú no querías carne? Ahora te vas a tener que comer hueso también. Porque es arena todo eso. No, pero olvídate, aquel día estaba el hermano que decía, esto es Dios. Y se mete en ayuno todo y en oración y ahí espera y la revelación cada vez más clara. Pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo en nuestra vida señales de resucitados? Señales de resurrección. Dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, porque vuestra vida, la que tú tanto buscas, dice, está escondida. ¿Dónde? Dice, con Cristo en Dios. Haced morir todo lo terrenal en vosotros. Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, pues la verdad, hermano, que nunca me habían dicho a mí que yo me preguntara eso, si tengo yo señales de resucitado. Yo que estoy buscando las señales del último tiempo, tú sabes. Israel, los eclipses, en 1948, la ONU, el nuevo orden mundial y todo eso. Pero esas señales también. Porque todo eso es fuera de ti. Y tú y yo, ¿tenemos señales de resurrección? Toda revelación de Dios expresada por su Espíritu a través de la palabra. La mente natural, ¿sabe qué es lo que hace? La guarda como información, porque no puede procesarla por el Espíritu, al no poder ni ver ni oír a Dios. Y hay hermanos y hermanas y gente que tiene un montón de conocimiento, que cuando hablan, tú dices, no hay conocimiento. Aunque tiene apariencia de conocimiento, eso es arena. ¿Por qué? Porque lo que tiene es información, letra. No hay verbo, no hay espíritu vivificante moviendo la justicia de Dios en esa vida. No hay fruto de justicia. Tiene que haber un conocimiento, crecer en la gracia, dijo Pedro, y en el conocimiento de Dios. Cuando tú el conocimiento está fundido al amor de Dios en ti, tú desapareciste. Tú estás crucificado juntamente con Cristo. Por lo tanto, todo lo tuyo es de Él. ¿Qué dijo Cristo? Dice, todo lo que el Padre tiene, ¿qué pasa? ¿Qué dijo? Es mío. No. Suena raro, pero dice, todo lo que el Padre tiene es mío. Y todo lo que la iglesia tiene, ¿de quién es? De Él. No. Pero a la hora de la verdad no. Depende de qué sea, y para lo que sea, pues yo estoy dispuesto, no estoy dispuesto, yo estoy, entonces mi vida, en la pregunta hoy es esta, ¿dónde yo estoy apoyado? ¿En Cristo, roca, o en la arena, Adán?
Oye esto, toda palabra que es, porque Dios habla, Dios está todo el tiempo hablando, ya ha decidido hablarnos por el Hijo, y eso es frecuencia 24 horas el Espíritu hablando. Todo lo que yo recibo, o todo lo que yo oigo, todo lo que tú has escuchado esta mañana, si tú no estás con la mente activada en el Espíritu, ¿qué es lo que hace la mente caída? Lo guarda como información, pero no puede procesarlo como revelación. La verdad, que muchas veces dice, Cristo es la verdad bíblica, la palabra es la verdad es donde Dios ha estado, pero en el nuevo pacto, tú te tienes que mover la revelación, porque la revelación es donde Dios está. Presente continuo. La verdad es donde Dios ha estado, la revelación es donde Dios está. Dice Pablo, pero cuando llegó el tiempo, dice, del cumplimiento, de que Dios revelase a su Hijo en mí, dice, que me guardó desde el vientre de mi madre para ese momento. Pablo entendió que él iba a ser un proyector, donde Cristo iba a estar dentro y se iba a expresar, se iba a expandir. Cristo iba a hablar a través de él, iba a amar, iba a ejecutar dentro de Pablo. Ese es el ministerio de la iglesia. Revelar a Cristo en nosotros. Porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. El mundo nunca va a estar otra vez revestido con la gloria que tuvieron Adán y Eva, si no es a través de la iglesia que expresa a Cristo. Adán y Eva fueron destituidos de su gloria. Es una sentencia judicial por causa del pecado. Entonces Dios ya no trata más a través de la figura y de la sombra, porque esos rudimentos le pertenecen a la mente natural que es de Adán. Ahora en la verdad presente y a través del sacrificio del Hijo está jurídicamente autorizado para imprimir, oye esto, su revelación, que es su imagen propia, en nuestras conciencias. Si no hay revelación del Hijo en nuestras conciencias, no podemos expresar nada de Él. Claro, ¿tú cómo vas a dar lo que no tienes? ¿Y cómo vas a hablar de lo que no has visto? ¿Entendemos? Pero le hablo mucho de Cristo a otros, y ven a Cristo, porque lo más importante es la salvación de las almas. ¿Tú no te has encontrado nunca este perfil en la iglesia? O a lo mejor lo tienes. No, pero hay que predicar, hermano, las almas, la salvación de las almas. Sí, la salvación de las almas. ¿Pero a dónde los vas a llevar? ¿Qué le vas a hablar? Pues hablar de Cristo, ¿pero qué vas a hablar de Cristo? ¿Lo que tú has escuchado de Cristo o lo que tú tienes de Cristo? ¿Qué le vas a dar? ¿Lo que has escuchado que Cristo es? ¿O lo que está en ti de Él? ¿Sabes lo que dijo Job después de ser procesado? Dijo, yo de oídas te había oído. De oídas yo te había oído. Ahora es que mis ojos te ven. Ahora. Y mira el proceso que este hombre sufrió. Entonces no podemos expresar muchas veces nada de él, porque no lo podemos ni disfrutar, ni expresar, ni dar a conocer nada. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que tenemos ni lo que nos ha concedido. No hay una comunión íntima, o sea, el intermediario no es el Espíritu, es la mente carnal. Adán ha sido desechado. Cuando tú escuches en la palabra la carne, Adán. El viejo hombre, Adán. La naturaleza caída, Adán. Todo eso es la herencia que nos ha dejado. Y todo es muerte, porque sentir de la carne es muerte, es enemiga de Dios. ¿A quién yo estoy dando a conocer en mi vida? ¿A mí o a Cristo? Todo el terreno que habla de mí es arena. Porque hay hermanos, tú sabes que también muchas veces estamos todo el tiempo hablando de nosotros. ¿O no?
el que escucha mis palabras y las hace, yo le compararé a un hombre que hizo una casa. Y el que escucha las palabras y no las hace, yo también le voy a comparar a un hombre que hizo una casa. Entonces, ahí hay dos casas. ¿Está hablando de las casas? No, está hablando de dónde está puesta. Porque la casa es tu vida y es la mía. ¿Dónde está fundamentada? Primero Dios te da su espíritu y luego que te habla y te ordena y te manda. Porque ahora estás habilitado para ejecutar. Entonces tenemos los no nacidos de nuevo, que eso es arena todo. Y es triste porque te voy a decir una cosa, una persona no nacida de nuevo es una persona que no es salva. Es una persona que nace muerta y no ve el reino, y no oye el reino, y no entiende el reino, y nunca entró y ni entrará en el reino. Entonces Dios la tiene que traer a Cristo para que vea el reino, entienda el reino y sea parida en el reino a través de la cruz. La puerta desde Adán hasta el reino es Cristo por su sacrificio. Si no se nace de nuevo, Dios no te reconoce. Esto no es para nosotros, porque somos nacidos, pero tenemos que tener claro con los demás. El no nacido de nuevo es un no reconocido por Dios. Porque no ha nacido de voluntad de Dios, ha nacido de voluntad de carne y sangre, pero no de Dios. El que es nacido de nuevo es el que no son nacidos, como dice, no son engendrados ni de voluntad, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Entonces tenemos que entender eso. Ese es el que está en la arena. Ahora, el que está en la roca, hay dos opciones. O está caminando en el espíritu, o está en la roca, pero no está caminando en el espíritu. Entonces la Biblia lo llama los niños en Cristo. El niño, el que tiene la mente alimentada por la leche espiritual, y muchas veces está adulterada esa leche. Por eso dice Pedro, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, con la cual podáis crecer para salvación. ¿Entiendes eso? ¿Tú estás seguro que tú eres salvo por la gracia de Dios? Gloria a Dios. Sé que hay seguridad, aunque no se ha expresado con mucha motivación, pero la hay. Si tú eres salvo, ¿qué sentido tiene que tú vengas aquí y yo te hable de la salvación? Si ya eres salvo. Te tendré que hablar del propósito con el cual Dios te ha salvado, para que tú te vayas educando y creciendo en esa gracia y en ese conocimiento de Dios. ¿Sí o no? Bueno, pues hay liderazgos enteros, incluso concilios y denominaciones, donde tú vienes aquí y yo te hablo de la salvación. Entonces llega un momento que pasan los años, pero tú no maduras. Tú te has ido haciendo viejo y vieja, pero no maduras la fe, porque te estoy dando un alimento que todo el tiempo te tengo en la salvación. Por eso digo muchas veces que Dios no nos ha salvado para que seamos salvos, nos ha salvado para que alcancemos el propósito eterno. Que tú le eches mano a ese propósito eterno, que tú descubras con qué finalidad Dios te creó en Cristo, para que Cristo se vaya formando en ti y tú vayas dándole cumplimiento a ese propósito que estaba gestado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso Pablo lo llama el supremo llamamiento de Dios, o sea, lo máximo. Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces ahí es donde tengo que estar centrado, con mentalidad de eternidad. Y cuando todo eso está siendo formado en mí, es que entonces yo ya, es como quien dice, hecho cuerpo. Y Dios entonces ya empieza
a trasladarme, me procesa, me va llevando en otro nivel y llega un momento que te considera para el ministerio, para su obra, para lo que Él tenga que hacer, y empieza Dios a ejecutar. Ese es el propósito con el que nosotros estamos aquí. No tiene nada que ver con las iglesias, ni congregación, ni actividades, ni darnos a conocer, no, todo eso no. Eso, que alcancemos el propósito eterno, que Cristo sea formado en nosotros, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de fe de Cristo. Entonces hay que estar continuamente mirando eso, lo eterno, para que lo temporal no nos afecte tanto como nos afecta. Bueno, esto te lo vas a responder tú, en tu mente y en tu corazón. Como siempre hacemos, venimos al gimnasio, venimos a ejercitarnos en nuestra mente. No venimos ni a traer condenación, ni reprensión de momento, nada de eso, ni amonestación, pero sí examen interno propio. No que nadie te juzgue, sino que tú mismo y por ti mismo sepas saber en qué condición o estado estás delante de Dios. Y eso tiene que llevarte a una oración y a una exposición delante de Dios. Examinad vosotros mismos, dijo el apóstol, si estáis en la fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta bendita mañana, Señor, donde hemos podido alabar, glorificar y exaltar tu santo, lindo y precioso nombre, Rey. Tú eres Rey por y para siempre, Dios. Te damos gracias en esta hora, Señor, por tu infinita misericordia, y te rogamos de que la luz de tu palabra y tu espíritu sigan expandiendo en nosotros ese conocimiento, Señor, vivo y verdadero, que se haga real en nosotros la misma persona de Cristo, Señor. Que sepamos avanzar en este conocimiento y este entendimiento de ti, para que llegue un momento que te expresemos de una forma natural, que por naturaleza, Señor, tengamos instalado lo divino, Señor, para que el mundo pueda entender y ver en nosotros la luz tuya, Señor, la luz de tu gloria, Padre. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Bendícenos tú, Señor. Salimos con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice que el Señor bendiga a mis hermanos en esta mañana. Gloria a Dios.